Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Arratia Montiel. Actualmente curso el diplomado Proceso Penal Acusatorio, Presentación de Pruebas y Argumentación Jurídica en el plantel Rectoría. Módulo Medios de Prueba al frente del maestro en Derecho Miguel Ángel Acosta García. Hoy hablaré de la carpeta de investigación. Constituye el conjunto de registros que contienen las actividades de investigación realizadas por el agente del Ministerio Público, auxiliado de la policía y de los peritos, así como el asesor jurídico y el defensor. Pese a los importantes elementos procedimentales que introdujo la Reforma Constitucional Penal de 2008, el artículo 102 permaneció tal cual en lo tocante al operador de la investigación de los delitos. Le corresponde al Ministerio Público y si bien se agrega que también a los policías, inmediatamente aclara que éstas actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de tal función. Claro está que la investigación, especialmente la policía, no se reduce a la recolección de datos y de medios de prueba que puedan servir al esclarecimiento de los hechos, sin más, sino que sobre todo debe servir al proceso propiamente jurisdiccional. De ahí que al texto del artículo 102 constitucional, apartado A, complete que incumbe al Ministerio Público la persecución de todos los delitos ante los tribunales. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. En consecuencia, si bien la policía puede investigar los delitos, ello debe entenderse en un sentido amplio, considerando la función primordial que tiene al Ministerio Público al ejercer la acción penal ante un órgano judicial, función en la que, dadas las reglas de desahogo probatorio del sistema acusatorio, el policía tiene un papel muy relevante como testigo de calidad y, por tanto, su responsabilidad no solo implica que realice sus actividades con estricto apego a las disposiciones normativas y respecto a los derechos humanos, sino también que colabore con el Ministerio Público en la acreditación de sus pretensiones, brindando la información de calidad y procesalmente útil, así como declarar en juicio. De ahí tenemos dos fases, que es investigación inicial y la investigación complementaria. Las ideas centrales para lograr lo anterior que inspiran la investigación del Código Nacional de Procedimientos Penales son flexibilidad y desformalización. En el sistema acusatorio que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación es comienza a partir de la noticia criminis y se agota a más tardar una vez concluido el plazo que concede el juez de control para su complementación. No obstante, siendo tiene dos fases o momentos destacados. Una, antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina investigación inicial, y dos, a partir de que la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama investigación complementaria. Algunas técnicas de investigación serían la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito y el decomiso. A cada una de ellas destina su propia regulación de forma más amplia, tratándose del aseguramiento. También existen los actos de investigación, entonces serían los actos y técnicas de investigación. El procedente durante la investigación en ambas fases, con las condiciones aplicables en cada caso de acuerdo a la situación en específico de que se trate, y ello marca una diferencia notable con respecto al procedimiento tradicional, en tanto que en este,
Una diferencia notable sería con el acto de formal prisión o de sujeción a proceso. El Ministerio Público y la policía dejan de tener facultades para seguir investigando los hechos, motivo del proceso y de aportar pruebas que después haya logrado en las mismas averiguaciones previas. Algunas características de la carpeta de investigación serían que contienen datos de prueba. Esto es, lo que está dentro de la carpeta de investigación, ya sea la entrevista de un testigo, la inspección de un vehículo y no se desahoga. Y comienza con la presentación de la denuncia o querella. Imparcial y objetiva, debe ser registrado en actas y agregado a una. Se utiliza para determinar de actos procesales en la fase preliminar. Como sustento de convicción en la audiencia de juicio oral, participa el fiscal, policía y perito. Permite construir y determinar la teoría del caso. Ahora bien, en los actos de investigación, los que sí requieren previa autorización judicial son la exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, siendo el inculpado, se niegue a proporcionarla. El reconocimiento o examen físico de alguna persona, esto es cuando se niegue a ser examinada, y otras que señalen las leyes aplicables. A lo largo de la investigación pueden ocurrir técnicas de investigación y actos de investigación que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales distingue, aunque de manera deficiente, pues no lo hace bajo una metodología técnicamente sustentada e incluso resulta imprecisa al regular unos en donde habla de otras. Baste ver que en el capítulo destinado en las técnicas de investigación, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala los listados de los actos que requieren y de los que no requieren autorización judicial. La dificultad deriva de la reforma constitucional penal en el año 2008, en la parte que establece, en el artículo 16, que los jueces de control resolverán las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren autorización judicial. Así entonces, las técnicas vienen a ser los procedimientos periciales y habilidades que deberá aplicar el Ministerio Público o las policías en la realización de los actos. Algunas de ellas requieren previa autorización judicial, otras no. La carpeta de investigación sin detenido inicia con la noticia criminal, el acuerdo de inicio, integración de la trilogía investigadora, constitución al lugar de los hechos, el establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de perfeccionamiento de la teoría del caso y el acuerdo de determinación. También existe la carpeta de investigación con detenido. Esta inicia con la noticia criminal, estando presente el indiciado, acuerdo de inicio, lectura de derechos, calificación preliminar de la detención, integración de la trilogía investigadora, constitución al lugar de hechos, el establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso, audiencia de conciliación en carpeta de investigación, el acuerdo de determinación. Aquí se considera que existen argumentos suficientes para sustentar ante el juez de control que elaborará un acuerdo de detención, esto es en la situación de la flagrancia. Si considera que existe necesidad de una detención, elaborará un acuerdo de detención, esto es en caso urgente. La clasificación preliminar de la detención. El Ministerio Público, una vez que haya dado lectura de derecho, verificará que se cubran todos y cada uno de los elementos de la flagrancia o caso urgente. Es importante destacar que si bien
no en carácter de policía investigador, los peritos adscritos a las instituciones de procuración de justicia también podrán realizar actos materiales de investigación en calidad de auxiliares del Ministerio Público, con independencia de que los servicios periciales formen parte de la estructura de la policía. Cabe señalar que la investigación no se interrumpe o suspende durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión ni durante la audiencia inicial hasta su conclusión. Tampoco una vez ejercida la acción penal, lo cual inicia con la solicitud, citatorio o audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante el juez de control o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. En este sentido, es tenerse en cuenta que el ejercicio de la acción penal no se agota en tanto ocurra cualquiera de las actuaciones antes señaladas, sino que se extiende en el tiempo. De ahí que, a pesar del inicio del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público no pierde en lo posterior la dirección de la investigación. Por último, cabe tener en consideración que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, durante la investigación no solo se realizan actos y aplican técnicas para la obtención, análisis y procedimiento de información. También pueden darse las siguientes situaciones, como el ordenamiento por el Ministerio Público de medidas de protección. Esto se basa en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El decretamiento de providencias precautorias a embargos e inmovilización de cuentas y valores. La detención del imputado por flagrancia o caso urgente. Y el decretamiento de su libertad. La emisión de alguna forma de conducción del imputado al proceso penal, el desistimiento de la acción penal, la imposición de una o varias de las 14 posibles medidas cautelares, el planteamiento y decisión de algún mecanismo alternativo de solución de controversias o de alguna forma de terminación anticipada, a saber, suspensión condicional del proceso o proceso abreviado. Todo ello sin que la investigación cese o sea suspendida.